Buenos días, esta es una reunión del grupo Buscadores de Luz y vamos a hacer una pequeña introducción. Dejamos por último a Charis para que ella mire cómo es. Martín, empezamos contigo. Hoy tengo 53 años, vivo en Alemania y bueno, investigando, ¿no? Desde hace mucho tiempo, muchas cosas. Sé que me agarraste de sorpresa. No sé, Pepe, Ok, ahorita. gracias eh, Martín. Este grupo consiste más que todo de ingenieros y uno que otro psicólogo y ahí tratamos de aprender del psicólogo y los psicólogos pues aprenden de los ingenieros. Miriam, adelante. Pues bien, hola a todos. Muchísimas gracias, Pepe, por invitarme a tu canal. Y yo soy ingeniero en telecomunicaciones, y, pero, mi nombre, me había olvidado, también me cogiste así. Soy Miriam Merino de Kohler y vivo en Alemania y soy ingeniero en telecomunicaciones, pero también estoy muy interesada en todo este mundo del misterio, el mundo invisible, que tiene que ver, por lo cierto, con la física cuántica. Gracias. Ok, doctor Ramiro Montaño. Buenas noches a todos, compañeros. Pues un placer aquí estar con vosotros compartiendo este tema. Y nada, vamos a charlar un poco sobre la física cuántica, sobre qué pensamos sobre la física clásica y algo por encima, porque introducirnos en este tema y estudiarlo a fondo se requiere muchísimo tiempo, muchísima dedicación y sobre todo estar muy pendiente de lo que son los conceptos y los aportes que han hecho pues toda una serie de grandes físicos y otros que no son físicos que también han aportado al desarrollo de esta ciencia, ¿no? Y bueno, estamos aquí, luego haremos un par de preguntas antes de iniciar un video que vamos a ver y a leer, ¿no? Son apartados de la física que en la medida que van pasando, pues os pido que los lean y las figuras que aparecen en cada uno de los slides tienen que ver con un elemento que luego vamos al terminar, vamos a ejecutar en base a Querido preguntas. Ramiro, disculpa que te interrumpa solo un momento. Nos faltaba que se presentaran Pepe y Charis, me parece. Sí, sí. Bueno, Entonces, Disculpa. a ver, gracias por don la Pepe. presentación, Ramiro. Ahora tenés tiempo de hacer todo lo que vas a hacer. Invitamos a Charis para que se presente. Hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto. Yo soy Charis de México, tengo 39 años, soy maestra de dirección de empresas, pero bueno, también trabajo todo el tiempo con personas para tratar de como de modificar, ¿no? Toda esta parte de su alineación en cuanto a la Tierra y el universo, porque es así. También estudio, bueno, terapias de hipnosis, como ya les comentaba. Y pues bueno, también me encanta todo esto porque también estoy segura que existen muchas dimensiones y que como es arriba es abajo y que en este mundo que nosotros vemos, pues es lo que nosotros creamos, ¿no? Algo así. Y pues bueno, estoy aquí porque me compartieron la invitación, les agradezco muchísimo y pues me encanta. Me parece que es lo mismo que platicamos y que están por comentar. Y pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Charis. Y mi nombre es Pepe Vergara, yo soy ingeniero civil, me especialicé en aguas y es lo que más me ha interesado en mi vida profesional. Ahora me he dedicado desde hace unos 6, 7 años desde que me encontré, a buscar más profundo en la vida espiritual y he encontrado muchas cosas, tantas cosas que ya no creo que pertenezco a este mundo. Pero bueno, ya para concentrarnos en el tema de hoy, hoy Ramiro nos va a enseñar algo de lo que él sabe, que es la teoría cuántica. Yo tomé una clase hace muchos años en la Universidad de Teoría de Física Cuántica, pero eran los principios y los principios de las partículas y no he visto que haya avanzado mucho en ese sentido. Sin embargo, parece que hay
otro punto de mirar a la física cuántica, que es un poco más metafísico. Yo creo que Einstein no creía en que el comportamiento de las partículas fuera una cosa random. Él pensaba que cada causa tenía un efecto, y eso de que las partículas pueden funcionar de una manera o de otra de acuerdo a otra cosa que no sabemos, él no la creía. Y él decía que él buscaba la fórmula de Dios, que Dios debió haber usado para crear el universo tan perfecto. Y le dijeron, esta es, y él no supo que la había descubierto. Murió sin saberlo. Entonces, yo quiero leer aquí la carátula de este libro del doctor Michio Kaku, que es un profesor de la Universidad de New York, pero es de Harvard, y el libro se llama La ecuación de Dios. Dice él, cuando Newton descubrió la ley de gravedad, él unificó las reglas que gobiernan los cielos y la tierra. Desde entonces los físicos han estado enfatizando sus fuerzas en teorías mucho más grandes. Pero tal vez el último reto en obtener una síntesis de las dos teorías que quedan, la relatividad y la de quantum, es de lo más difícil. Esto coronaría las investigaciones y harían una profunda unión entre las fuerzas de la naturaleza, una bella, magnífica ecuación para desenrollar y descubrir los misterios de la ciencia. ¿Qué pasó antes del Big Bang? ¿Qué hay del otro lado de los agujeros negros? ¿Existen otras dimensiones? ¿Es posible el viaje a través del tiempo? ¿Por qué estamos aquí? Kaku explica la intensa controversia acerca de esta teoría con muchos premios Nobel. Esta es la ecuación de Dios. Él dice y confirma que Einstein, en una fórmula de 1 pulgada, la descubrió y la sintetizó. Me perdonan la traducción porque estaba traduciendo directamente del inglés y todavía no soy tan bueno en inglés. Y en la otra, pues, nada más recomiendo el libro, que no lo he empezado a leer, por eso no sé qué tanto tiene, pero dice las vidas. Michio Kaku es alguien que ha ido un poquito medio controversial. Él soporta la teoría de las cuerdas, que dice que todo es vibración. Esa teoría salió hace muchos años, pero él ha sido uno de los proponentes más firme de esto. Lamentablemente no ha habido dinero para continuar en la investigación científica. Esto es en lo referente a lo que llamamos la academia. Pero parece que hay otras vertientes de la teoría cuántica, que es la que el doctor Ramiro Montaño nos va a explicar. Con eso, don Ramiro, usted dueño y señor del programa. Adelante. Pues nada, como os dije al comienzo, vamos a hablar un poco sobre la mecánica cuántica y la física clásica. Vamos a ver unas diapositivas. En cada diapositiva hay un texto. Pido que lo leáis porque no se va a explicar, y poner atención en la imagen que viene acompañando el texto. Cada imagen y cada texto tiene una relación. He probado de hacer la relación más específica, que luego esto tiene un contenido a estudiar, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la física cuántica desde el punto de vista de la ciencia, y la física cuántica desde el punto de vista de la sociedad, del mundo humano, ¿no? Y para eso quiero hacerles a vosotros preguntas y que penséis y me digáis algún par de respuestas, ¿no? ¿Qué terapias cuánticas conocéis y en qué áreas
conocéis terapias cuánticas. Yo os voy a contar una, por ejemplo, estuve hace unos, 2 años en Estados Unidos y vi en algún flyer que ofrecían rumpología cuántica. Y yo me preguntaba, ¿no? Como estudiante del mundo, de la vida y de todo, me preguntaba, ¿y qué quiere decir la famosa rumpología cuántica? Y me quedé dándole vueltas, ¿no? Te vas encontrando una serie de ofertas o de ofertones que tienen el nombre cuántico, ¿no? Y mi experiencia es de pronto ahondar un poco en el porqué de este tipo de fenómenos actualmente, ¿no? Encuentras masaje cuántico, encuentras odontología cuántica, encuentras toda una serie de ofertas que es por donde quiero que vosotros penséis a ver si habéis encontrado igual cosas que los haya llamado la atención relacionado con la física cuántica. ¿Ya preguntaste? ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué cosas has asociado, qué terapias, qué servicios has encontrado en tu vida asociados con la cuántica que te hayan sorprendido o que te sorprendas, que digas, ¿y esto de qué puede ser o cómo puede ser, por ejemplo, como te he dicho, el tema rumpología cuántica? Yo creo que puedo tratar de... No conocía lo que voy a mencionar como cuántico, pero yo tengo una profunda creencia que ya va más allá de la simple creencia. Ya yo sé que es cierto. Cuando el cuerpo físico, como llamas tú, Ramiro, atómico, muere, se mete en el suelo y se bota y no pasa nada, vuelve a la tierra. Uh-huh. Pero algo que está dentro se tiene que ir. Y yo creo que hay una cosa que se llama el espíritu o el alma, que está dentro del cuerpo o está alrededor del cuerpo. Pero es de una manera tan, de una densidad tan liviana que nuestros ojos no la ven y nuestros instrumentos no lo pueden medir. Pero para esa parte espiritual que es de luz y que es supremamente, altamente vibracional, tiene que haber un intermedio, un interface que permite la unión entre ese espíritu y el cuerpo. Y eso es un fluido etérico que cubre el cuerpo y que permite que el espíritu se comunique con el cuerpo. Eso lo hemos llamado en algunos casos el periespíritu, que es una de las bases de la teoría de los espíritas. Cuando la persona muere, el periespíritu se desprende. El periespíritu es la forma como el espíritu se acomoda a la vida humana. Cuando la persona, el cuerpo muere, se desprende el periespíritu y algunas personas tienen la capacidad de verlo. ¿Por qué? Porque simplemente existe, solo que está hecho de un material muy, muy liviano que no se puede ver. Entonces, esa es la parte que yo pienso que puede ser. Me adelantas, mi querido Pepe. Oh. Bueno, eso es lo único que yo pienso, que entonces... No, la pregunta es, ¿qué terapias o qué frases o qué servicios con la palabra cuántico conocéis y que os haya llamado la atención y que digáis, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, ya os vuelvo a repetir el tema, la rumpología cuántica? Si yo te digo a ti rumpología cuántica, ¿tú qué piensas? Bueno, la verdad que en estos momentos sé de que la palabra cuántica está de moda, simplemente está de moda y a todo se le coloca el nombre de cuántico, qué sé yo, pero
escuchado de, por ejemplo, se le ha colocado el nombre así de terapia cuántica, en el cual se tratan diferentes enfermedades y se utiliza lo que es la terapia china, etcétera. Pero también yo puedo decir que la terapia introspectiva, la hipnosis, lo que nosotros practicamos, también es una forma de terapia cuántica, podríamos decir, porque estamos también ayudando de alguna forma a reestructurar energías, a hacer de que fluyan las energías bloqueadas, qué sé yo. O sea, es que la palabra cuántica se da para miles de opciones de temas, ¿no? A ver, ¿y tú, Martín? Bueno, la medicina cuántica va a tratar el origen de las enfermedades, ¿no? Y creo que lo ve en un tema 360 grados, ¿no? No solamente desde una perspectiva. También hace algo parecido a la biodecodificación, lo que ustedes están haciendo de la hipnosis, o sea, no ver a la enfermedad desde un solo ángulo, sino desde muchas perspectivas y tratar de buscar el origen de la misma, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Vale. ¿Y alguno más algo que te haya llamado la atención con el término cuántico? ¿Qué habéis encontrado? O sea, que os haya sorprendido, que tú digas, oye, vale, esto es... El término cuántico va que la física clásica es el límite donde la física clásica ya no puede explicar, ¿no? Los diferentes fenómenos. Ahí entra la física, la cuántica, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no terapia, pero sí cuando estudiaba, la física de Newton no se aplica a partículas supremamente pequeñas. En un tiempo se consideró que el átomo tenía en el núcleo protones y neutrones, obviamente electrones por fuera. Resulta que se han descubierto más de 100 partículas dentro del núcleo y cada año descubren una y se le da un premio Nobel al investigador que las descubre. Ya van cientos y pico y le llaman a esas partículas quarks. Y esos quarks es lo que yo pienso que no obedecen a la física de Newton, sino que obedecen a otra física que nosotros no entendemos. Vale. Y que si la física de Newton decía la Tierra atrae a la Luna por una fuerza de gravedad, en las partículas no podemos decir lo mismo porque no las entendemos. Es como si las partículas tuvieran libre albedrío. Vale, pues os cuento. Aquí en Europa al menos, y nada, pues el tema que os cuento de la rumpología cuántica es en Estados Unidos, ¿no? Entonces ni siquiera yo sabía qué significaba el tema rumpología, ¿no? Y rumpología cuántica, me puse a investigar y encontré que era predecir tu historia de vida, tu futuro, tu presente y todo lo que trascendía alrededor de tu vida, leyéndote las fisuras, arrugas del ano. Oh. Es, por ejemplo, uno de los temas muy sorprendentes que yo he encontrado en el mundo cuántico. Otro de los temas sorprendentes del mundo cuántico es masaje cuántico. Entonces tú dices, vaya, pues qué interesante, porque si yo voy a un masaje cuántico, posiblemente puedo llegar a ver las estrellas. Y no te digas con la rumpología. Si te van a hacer la rumpología cuántica, pues supongo que va a ser algo un estudio súper profundo, ¿no? Y así sucesivamente, si tú entras en Google o en cualquier red, encuentras muchísimas cosas asociadas al mundo cuántico. Entonces vamos a ver un poco hoy sobre lo que es la clásica, sobre lo que es la cuántica, y 3 o 4 cosas realmente que hasta el momento se utilizan realmente como cuántica a nivel de desarrollo, a nivel experimental de salud, ¿no? En esos niveles, pues vamos a trabajar, vamos a pensar
y vamos a ver qué de lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad y en nuestra vida tiene que ver con la física cuántica. Hay muchísimas cosas, como decía Pepe, se han ido descubriendo muchas cosas. El asunto es asociarlo, saber asociarlo y saber trabajarlo, porque si la física de Newton trabajaba con la fuerza de gravedad y con sus leyes basadas en la parte de la materia del átomo en común, pues la física cuántica trabaja a partir de el descubrimiento de la onda partícula, ¿no? La onda partícula hizo desarrollar pues una nueva historia en nuestra vida y de por sí tanto que la física clásica se ha ido quedando atrás, excepto para los que son investigadores y utilizamos el famoso método científico y no nos queremos mover de ahí. Pero es muy básico para las cosas grandes, para lo que es el ser atómico, como siempre os digo, y luego la física cuántica la trabajamos para el ser energía. O sea, yo divido al sujeto en dos. La parte atómica, su vehículo atómico, el que está aquí en la tercera dimensión, el nivel más denso de la materia, o uno de los niveles más densos de la materia, y la otra parte, la mente, la inteligencia, el espíritu, a él me refiero como ser energía. ¿Por qué? Porque hablamos de materia y ser energía. Materia y energía son lo mismo, sino que está dado en diferentes escalas, en diferentes densidades. Toda la materia no puede existir sin la energía y la energía no puede existir sin la materia, y esa energía se va condensando y vamos teniendo las diferentes octavas de frecuencia. Cuando en la medida que la octava de frecuencia va bajando, la materia es un poco más densa. Entonces vamos a ver los slides y luego continuamos explicando un poco la parte teórica. Y los slides pues los vamos a ver con toda la tranquilidad para que nos quede un poco clara la experiencia. No sé si veis todos Perfecto. si hay alguna... poner atención a la música, ¿la escucháis? ¿No? ¿Siguen sin escuchar la música? Y ahora sí escucho un poco. Vale. Concentrados en la música, señores signólogos, concentrados en los ejercicios que van pasando y por favor leer los textos.
Bueno, esto es una metodología basada en la sinestesia. Es como ahora pretendemos enseñar los nuevos conceptos de todas las materias, de todas las áreas. Son nuevas metodologías que investigamos basadas en los procesos de desarrollo multisensorial. Entonces, se trata de no usar demasiado lo que sale por nuestra boca, sino cuidar lo que entra por ella. En estos casos, a nivel de conocimiento. Hablamos aquí, nos centramos aquí en esta gráfica entre la visión mecanicista y la visión cuántica. Tenemos, por ejemplo, que el universo como una máquina, ¿no? Eso ya lo conocimos todos, lo vivimos, lo experimentamos, y aquellas ecuaciones que aprendimos en el colegio nos dieron unas cuantas noches de falta de sueño para poder resolverlas y sustentarlas en su momento, ¿no? El universo cuántico es un universo desde el elemento de la conciencia, ¿no? Desde el punto de vista de somos más que una máquina, que un ser energía, que un ser atómico. Ese ser atómico simplemente es un vehículo para manifestarnos como un resultado de algo aquí en esta dimensión, en la tercera dimensión. Entonces, para eso optamos a ese vehículo físico, y ahí se cumple las dos características, ¿no? Tanto la mecánica, la visión mecánica como la visión cuántica. Somos máquinas, nos ven como una máquina. Todas las estructuras que están desarrolladas aquí en la tercera dimensión y en el Triángulo de las Bermudas, como yo le llamo, pues está basado en que el ser humano es una máquina de trabajo, un ser de producir y muy poco más. En la visión cuántica, la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? El otro día hablábamos un poco sobre mente, sobre emociones. Pues hablemos hoy un poco sobre la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué es esto de la conciencia? La conciencia es inherente, es diferente para cada quien. La conciencia es algo que compartimos todos. Creo que todos vosotros sabéis mucho sobre este tema ya. No es necesario aclarar cada uno de estos términos, pero la conciencia es algo que tenemos que estudiar, y sobre todo nosotros que nos dedicamos a trabajar en lo que trabajamos, ser hipnólogos, ser terapeutas, nos conlleva a reconocer, a conocer y sobre todo a practicar estos conceptos de una manera amplia. Luego nos vemos como el movimiento, como el espacio, como el tiempo y la parte de lo absoluto, ¿no? Son elementos absolutos en la mecánica. Y luego vamos a la cuántica y vemos el espacio y el tiempo son relativos. Yo siempre os digo que si vamos por la línea catastrófica, vamos por la vía mecanicista, es esa línea horizontal que vivimos cada día, ¿no? En cuanto a la línea donde el tiempo y el espacio son relativos, tenemos que ir hacia una comunicación vertical. Esa comunicación vertical hace que nuestro mundo atómico, que nuestro ser atómico, también tenga en cuenta el ser energía. Y cuando el ser energía comienza a despertar y comenzamos a ser conscientes de que este ser maravilloso existe, podemos ir a los universos paralelos que nos plantea el señor, se me olvida el apellido, Mikio Kaku. Michio Kaku. Entonces, ahí estamos, en ese mundo de los universos paralelos. Él tiene toda la razón en su libro, yo os lo aconsejo, luego os lo pasaré, lo tengo en el teléfono.
para que lo escuchéis o lo leáis, y ahí nos presta mucha información de lo que es esta línea catastrófica, la línea que estamos viviendo aquí en la tercera dimensión, ¿no? Entonces, cuando vamos por la línea vertical, el tiempo es relativo, el espacio es relativo. Y ahí podemos comenzar a entrar en los mundos, en los universos paralelos, en aquellos universos en los que entramos cuando nuestros pacientes están bajo el efecto de la hipnosis, o en ese universo paralelo de nuestra propia vida, que es la etapa del sueño, en el que nuestro vehículo físico atómico descansa, pero el ser energía que hay en nosotros está trabajando constantemente. Él no descansa, él no necesita descansar, es energía. Y entre más tiene evolución, más potencia tiene. Entonces ahí vamos al famoso punto cero, que todo el mundo hoy dice, estoy buscando mi punto cero, ¿vale? Pero ¿y cómo es que te buscas un punto cero? ¿Y dónde te lo buscas? Desde el ser atómico. Entonces la gente está luchando por encontrar el punto cero desde el ser atómico. Resulta que el punto cero no corresponde al ser atómico como tal, sino que corresponde, como nos comentaba Pepe en la introducción, a una de esas milésimas de partículas nuevas que se han ido descubriendo en la materia y que realmente se llama el vacío. Y ese vacío parece ser que nos va a solucionar la vida aquí a los que continuemos o continúen en esta dimensión, y luego para los que nos marchamos. Ahí parece ser que hay un secreto muy interesante y que tiene que ver con la famosa ecuación de Dios, pero que no se podría interpretar de la manera que la han interpretado, sino que habría que cogerla con unas pincetas muy de cirugía micro o muy cuánticas para poder interpretarla y no perdernos y no perder el oremos, ¿no? La interacción con el observador, ¿no? La limitación como la materia. Vemos cómo nuestro ser atómico, nuestro vehículo físico, está regido por esas leyes físicas de la gravedad y esas leyes físicas de la gravedad están regidas por un método científico. Y cualquier cosa que se salga de ese método científico es extraño, es raro. Muchos de nuestros antepasados terminaron en los psiquiátricos por haberse salido de nuestro famoso método científico. Con esto, mis queridos colegas, yo también trabajo con el método científico, pero entro aquí, saco una lanza en ristre y decir que hay muchas personas que terminaron en psiquiátricos solo por nuestra propia ignorancia o la ignorancia del momento. Porque habían seres que se comunicaban con otros seres, habían seres que tenían esta capacidad sinestésica de ver la música, de escuchar los colores, de escuchar seres energéticos o seres desencarnados, como se suelen llamar, o tener un cierto tipo de visiones. Y esta gente terminó en el psiquiátrico, terminaron medicados porque lógicamente el método científico no nos permitía dar explicaciones a estos fenómenos. Entonces, la física cuántica nos dice que lo importante de todo esto es el proceso del observador. Y el proceso del observador y el proceso de la conciencia, ¿no? El ser como conciencia, el ser como que todo depende, los sucesos de la vida, del ser energía y de la física cuántica que estudia las cosas diminutas, invisibles, que no son visibles para el ojo humano, como nuestro ser energía, habla sobre ese efecto, que todo sucede y que todo depende del observador, del momento y de la circunstancia, ¿no? Y que la realidad está en lo invisible y no aquí como nosotros decimos, no, es que si no lo ves y no lo tocas, es que no es real. No, todo lo contrario. Lo que ves y lo que tocas solo es un resultado. Entonces, a partir de ese resultado,
pues vas a lo real. Lo real es aquello que no ves, aquello que creas en lo invisible, aquello que creas en la famosa malla magnética que yo siempre os he hablado. El hombre como máquina biológica. Claro, somos un laboratorio magnífico. Nos enfermamos, nuestro propio organismo se puede curar. Alguien decía que si las palabras o los pensamientos nos enferman, los pensamientos nos pueden curar. Y tenía toda la razón este famoso científico, porque si nuestros pensamientos nos enferman, nos curan. Y nuestro organismo es un laboratorio magnífico, es el mejor laboratorio que existe en el universo. Él tiene todo para poderse salvar, para poderse atender de cualquier agente negativo que le ataque. El problema es, ¿cuál es el problema? El problema es la conciencia, el problema es nuestras creencias. Nuestras creencias influyen muchísimo en lo que le pasa a esa máquina biológica. Y esas creencias, si tú crees que todo va a salir bien y va a ser perfecto, seguro que va a salir bien y perfecto, pero si tú crees que no va a salir bien y no va a salir perfecto, pues sale igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras creencias, y desde que trabajas con el hombre como ser energía, como ente energético, todo se basa en que comenzamos a encontrar lo real. Y lo real no es lo que nosotros llamamos aquí lo real. El hombre como suma de sus partes físicas y el hombre como un resultado, mente cuántica, ¿no? Aquí vuelvo a lo mismo, ese hombre como esas partes físicas que a veces se dañan por los pensamientos, por un accidente, por cualquier historia, y ese hombre como resultado de mente, es el hombre que todo lo puede. Y ahí deberíamos fundamentar nuestra enseñanza con nuestros niños. Aquí deberíamos cambiar realmente todo este sistema obsoleto que tenemos en la educación y en la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana tenemos un sistema obsoleto que realmente no va para ningún lado, ¿no? No entiendo cómo seres tan inteligentes que gobiernan los países no se dan cuenta de que estamos yendo por un camino o por una línea catastrófica, cada vez más catastrófica, de cada vez menos utilizamos ese ser energía y esa esencia realmente de lo que somos. Y no se dan cuenta que nuestro cuerpo físico solo es un resultado y que ese resultado es temporal, ¿vale? Ahí estamos. El hombre lo desvincula del universo. Resulta que yo siempre he escuchado y he leído a muchos científicos, y alguno ha dicho, se le ocurrió decir que el universo es un holograma y que cada parte de ese holograma contiene el holograma entero, y eso es la física cuántica. Ahí estamos. Yo soy parte de ese holograma. Yo soy parte de la creación. Todos somos parte de la creación. Y han existido vehículos que se han transformado y que han permitido que todos estos procesos se vayan dando. Entonces, ¿por qué mantenernos en las teorías antiguas y mantenernos en esa actitud donde el hombre sigue siendo esclavo de sí mismo, ¿no? Sigue siendo esclavo de sus necesidades. Ahí tenemos la física cuántica para pensar el hombre como una parte integral del universo. Somos parte del universo. Tanto nuestro cuerpo atómico, como decía Pepe, en algún momento se hunde, se transforma con la Tierra, vuelve a la Tierra, pero el ser energía se va más allá a esos maravillosos mundos paralelos que ya sabemos que existen y que mucha gente aún todavía no quiere o no queremos de alguna forma admitir, ¿no? Luego aparece el hombre que no fluye, pues por sus creencias, por su realidad, por su actitud, es lo mismo, ¿no? Es ese hombre mezquino, ese hombre limitado, ese hombre que ha aprendido a creer, a crecer y a vivir en una baja frecuencia, en
en lo que si no lo veo no lo creo, si no lo experimento no existe. Resulta que no, resulta que la conciencia, el hombre crea su propia realidad. El hombre vive, y eso nosotros como ignólogos lo sabemos, el paciente entra en un estado hipnótico y él crea sus realidades y no las criticamos, son sus realidades, lo llamamos sus regresiones, sus puntos de recordar su historia de humanidad como ser humano y como ser energía, ¿no? Y ese ser energía tiene ese potencial de desplazarse en el no tiempo y en el no espacio. Ahí estamos en la física cuántica, por eso os decía que la física cuántica tiene que ver mucho con nuestra actividad, nuestro quehacer. Hay muchísimo por estudiar, hay muchísimo por ver, por leer, por descubrir en este mundo cuántico. Por eso no me detuve en las teorías, ni mucho menos, porque no vale la pena, están en los libros, como dice Pepe, me compré un par de libros y los voy a leer, me voy a informar. Pero lo importante de aquí, de esta charla de hoy, es tomar un poco de conciencia y saber que sí, que vamos por el camino correcto, que debemos seguir por el camino correcto, que debemos investigar, pero que también debemos tener grande responsabilidad, ¿no? Porque utilizar o prostituir el nombre cuántico como para la famosa rumpología, pues es un poco absurdo porque no le encuentras la asociación, aunque quieras y aunque las personas que lo hacen, lo siento por quien lo hace, pues tengan sus criterios y su actitud, pero es prostituir como fue prostituida la hipnosis hace unos bastantes años, ¿no? La hipnosis fue prostituida, fue llevada a otros ámbitos donde se degeneró, se desvirtuó y comenzó a perder credibilidad para la sanación y para todas las cosas que nos debería haber servido. Hoy día la estamos rescatando gracias a personas responsables como vosotros y como todos aquellos que se interesan por ello y que la trabajan con ética, con responsabilidad. Entonces, esta es otra ciencia que podemos aprender, que podemos trabajar, en la que podemos crecer y que es la que deberíamos tomar como línea vertical para abandonar la línea horizontal catastrófica y poder crecer en un verdadero conocimiento y una verdadera evolución de lo que realmente somos. Porque no somos este cuerpo es un vehículo que tomamos prestado por un tiempo y ese vehículo un día se cansa y el ser energía, que todos sabemos que existe, se marcha y sigue y continúa por otros universos tal vez, por otras historias. Ahí ya no os puedo contar mucho más porque, bueno, aunque he experimentado un par de historias, pero dejémoslo ahí, no para asustar ni para crear fantasía tampoco en la gente, ¿no? Tampoco creemos demasiada fantasía, pero quedémonos en este proceso, quedémonos en un proceso que vamos por donde tenemos que ir. Tenemos que aprender cuántica, tenemos que leer, no necesitamos hacer un máster de cuántica, yo lo hice especialización y tal, pero simplemente vosotros que trabajáis con la hipnosis, yo os recomiendo leer sobre estos temas, interpretarlos y hacer grupos como estos para interpretar, para discutir, para compartir experiencias y opiniones e ir creciendo y aplicar estas maravillas que vamos descubriendo y que nos hemos tardado muchísimos años en poner en práctica, la verdad, porque si pusiésemos todo esto en práctica, seguro que cambiaríamos esa línea catastrófica en la que estamos viviendo y nunca mejor dicho, en la que estamos en este momento, en esta actualidad. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que abrir conciencia y pensar en ese ser energía que somos y despegarnos de esa materia y de esa, comillas, realidad, que esa realidad son simplemente resultados. Y sabemos que los resultados los podemos cambiar en el momento que nos dé la gana o que queramos. Perdón por lo que nos dé la gana, pero es que hay que ser también un poco, llamar un poco la atención en este sentido del lenguaje, porque es que podemos hacerlo y debemos hacerlo. Debemos tomar conciencia y comenzar a dar grandes pasos a hacer un cambio, porque ya vemos que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie.
Poco a poco, con pequeños detalles, con pequeños granos de arena, lo podremos ir acuñando y esperemos que algún día lo que se nos prometió como un paraíso terrenal realmente sea ese paraíso terrenal y los seres que vengan aquí vengan a dar un paso, solo un paso, a ser felices, porque eso es el proyecto hombre, de eso se trata. El proyecto hombre se trata de venir aquí y ser feliz y aprender de las emociones y de los sentimientos, porque el ser energía no conoce de emociones ni sentimientos. Y eso os lo firmaría en cualquier sitio por mis dos experiencias que he tenido y de verme como ser energía lejos de este cuerpo. Entonces, ese ser energía no conoce ni de emociones ni de sentimientos y viene aquí a vivir y realmente apartado de la Biblia, que es muy importante, la Biblia tiene muchas cosas cuánticas interesantes. Esos apartados nos dicen eso, nos dicen que hemos venido a vivir en el paraíso, un paraíso que lo tenemos todo. Este planeta es la cosa más hermosa que existe, lo tenemos todo, todo muy natural, la comida, los alimentos, la vida, todo, todo. Pero no sé cómo nos... Yo me pregunto cada vez que trabajo con mis alumnos y que trabajo con este sistema nuevo que estamos creando, sinestésico para aprender, em, ¿cómo es que nos hemos perdido? ¿Cómo es que nos seguimos perdiendo? ¿Cómo es que nos seguimos peleando? ¿Y cómo es que seguimos contaminando emocionalmente el mundo? Porque el problema no es la contaminación, no es la contaminación de la basura y del plástico. El problema de todo esto es la contaminación emocional que hemos estado haciendo y creando desde hace muchos, muchos años y que cada vez vamos contaminando más desde lo emocional. Solo basta ver los comentarios que la gente hace en las redes sociales o los comentarios de la misma prensa o de la televisión, de la caja negra, como digo yo. Entonces, hay muchas cosas por aprender, hay muchas cosas por enfocar y muchos pasos para dar. Este ha sido pues un pequeño resumen. Me quedaría aquí toda la tarde explicando y contando uno de los famosos slides que me encanta a mí. Que me gusta muchísimo, ¿no? Pero este es de los famosos que me encanta, que es la historia de Schrödinger, ¿no? Y la superposición. Es una historia en la que yo estoy investigando, estoy ahondando, espero que algún día poder aportar algo desde este punto de vista, desde esta teoría porque la verdad que es fascinante esta teoría es fascinante y esta teoría nos puede explicar algunas cosas, espero que sí, espero llegar a una conclusión y si no llego a una conclusión, pues nada, nos divertiremos un poco, pero ahí está, estos son los aspectos, habéis visto autores, habéis visto más y si queréis en algún momento podemos profundizar, hablar de las paradojas, hablar de todos los nuevos elementos que se han encontrado en el fondo del átomo. Ahora os voy a hablar un poco de física cuántica, ¿no? La física cuántica tenemos que abolirla. Tenemos que abolir todas aquellas terapias y todas aquellas cosas que no dan a lugar. Tenemos que nosotros mismos utilizar el lenguaje de manera correcta y no prostituir nuestra nueva ciencia y nuestro nuevo lenguaje, ¿no? Es así como la famosa tolerancia prostituida que se convierte en una tolerancia patológica y muchas otras palabras que se van poniendo de moda y que se nos van poniendo de moda en determinadas épocas para manejar y poder controlar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que se ponen de moda y sobre todo pues con todas estas famosas terapias cuánticas. Hay algunas terapias cuánticas que son reales. La terapia láser, por ejemplo. Todo el trabajo láser es cuántico. La cirugía láser es gracias a la cuántica. La comunicación es telefónicas gracias a la cuántica. La resonancia magnética, trabajar con los imanes, es una terapia que se puede
decir que es una terapia cuántica. Y hay algunas terapias que realmente son cuánticas. Algún día os haré un esquema de qué terapias son cuánticas y qué terapias son cuénticas. Me hubiese gustado ponerlo hoy, pero creo que el tiempo es suficiente para tanta información y ver que podemos avanzar y podemos ponernos muy en serio con esto y sobre todo vosotros y nosotros que somos hipnólogos, poder desarrollar y experimentar con esto. Todos podemos experimentar. Hay muchas personas que a pesar de que no son físicos, están aportando desde su ciencia, desde sus experiencias, están aportando a la ciencia cuántica con responsabilidad y con seriedad. Todos lo podemos hacer. Hay mucha gente, si leéis, por ejemplo, Max Planck y otras teorías, han sido aportadas por personas que no son físicos cuánticos. Y hay alguno que se está pidiendo que se le dé el doctorado, su título de doctor, a pesar de que no es doctor y a pesar de que no es físico, porque ha aportado unas teorías maravillosas. Entonces todos podemos ahondar y crecer en este sentido. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, no os preocupéis, los conceptos os quedan en vuestra cabeza, lo que habéis leído. Por eso hacemos música, imagen, sonido, movimiento, para que esos conceptos se queden desde la sinestesia. Es un trabajo que es muy interesante ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Algo Sí. que queráis ver, que queráis explicar, que queráis...? Tengo una pregunta, Ramiro. Hace unos meses me vi un programa en la televisión de un caso de un señor que era ciego de nacimiento. A la edad quedó ciego muy joven, muy joven. Era bombero y perdió la vista. Y ya a la edad de 50 y pico de años, fue posible que le reconstruyeran la vista y volvió a ver. Sin embargo, no podía ver bien. Veía manchas, veía borrosas y él nunca se acostumbró a ver, sino que todavía anda con su perro, ve mejor con los ojos cerrados. Sí. Y la razón que dieron fue que realmente uno no ve con los ojos, uno ve con el cerebro que está metido en una caja negra profunda allá y que los ojos son solamente para mandar una imagen a través del nervio óptico y todo eso. Pero más allá de eso decía que como no se usaba esa capacidad que él tenía de usar los ojos, la zona que normalmente el cerebro destinaba a la visión había sido ocupada por otros órganos táctiles. O sea que la conclusión que sacamos al final fue que si nosotros nos ponemos juntos y miramos algo, todos estamos viendo algo diferente, porque estamos viendo de acuerdo a lo que nuestro cerebro está preparado para ver. ¿Te podías extender un poquito en eso? Bueno, corresponde a la teoría del observador, ¿no? Si yo soy observador, se supone que estoy utilizando mis 32 subsentidos. ¿Por qué subsentidos? Porque sentidos solo tenemos uno, ¿vale? Tenemos un sentido que se dividen, ahora se dicen 32 subsentidos o sentidos. Ahora los llaman sentidos, pero la verdad que son subsentidos, esos 32. Y tenemos un solo sentido. Entonces, por ejemplo, en mi caso, para cuando sales a ver, he trabajado con personas que son invidentes para enseñarles a ver sin los ojos, a ver sin ojos. Y estas personas, como tú dices, logran ver imágenes, logran ver colores, logran ver historias, pero lo que pasa es que cuando al comienzo, por ejemplo, yo logro ver objetos, me muestran objetos, yo los veo, veo colores, veo objetos, he llegado hasta leer algo, pero luego ese ser energía, esa visión, comienza a tener esa información de la materia invisible, ¿vale? Entonces, esa facultad, esa posibilidad de que lo que no entra por los ojos, el ojo es como la parte orgánica biológica que nos permite, como tú dices,
crear y llevar una imagen. Cuando tú ves con tu otra capacidad, con el sentido general, vas al mundo de lo invisible. Ves la materia invisible, que tanto se habla ahora en física cuántica, que se está encontrando la materia invisible y todo eso. Y esa materia invisible existe y es el mundo holográfico. Entonces, pasando el velo de Maya, aparece ese mundo holográfico y comienzas a ver ese mundo holográfico. Ya no este mundo atómico material. A mí al comienzo me dio un poco de susto porque al comienzo pues veía las cosas que te mostraban y el jueguito allí, ay mira qué gracioso puedo leer y tal. Pero en la medida que iba practicando, que iba ampliando la experiencia, comienzas a ver en lo invisible, comienzas a ver después del velo de Maya y comienzas a ver otro tipo de materia, una forma diferente de la materia, otros estados de la materia y otros estados de acción. Entonces, lo de este señor ciego puede ser eso, exactamente. Él ve manchas, él ve todo. Posiblemente a él no se le ha enseñado a ir fuera de lo material. Si se le enseñara a este paciente a ir fuera de lo material, seguro que terminaría viendo lo que hay después del velo de Maya. Y podría posiblemente fijar esa experiencia aquí en los resultados, lo que yo llamo, ¿no? En los objetos, en el mundo atómico denso o en la baja energía. Habría que enseñarle a esa persona que existe un velo que él puede pasar, que no necesita los ojos físicos, y cuando él venza esa resistencia y comience a desmontar la creencia de que solo se puede ver con los ojos, pues comenzará a ver más allá de lo físico, ¿no? De los resultados. Bueno, ¿alguien más va a preguntar? Aprovechemos que Ramiro está aquí. Aprovechemos que estoy aquí. Bueno, que os puedo contar mucho. Voy pasando alguna imagen por si... A ver. Ramiro, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Hablábamos de esa materia invisible o de alta o de baja densidad, ¿qué? Baja densidad, o sea, muy liviano, que se separa Sí. del cuerpo Sutil. cuando el Baja cuerpo sutil. muere, sí. Algunos la pueden ver. Sí. Y la ven y dicen es un fantasma y sale como fantasma. ¿A qué se debe que algunos pueden ver eso y otros no podemos? Bueno, los que no pueden ver es porque están en un nivel muy bajo. Bueno, sus creencias, depende de sus creencias, ¿no? Depende de su estado, de sus creencias y también depende de el proceso interno, ¿no? El proceso de reconocimiento, ese reconocimiento de disociar entre materia y energía. Entonces, si yo no reconozco que esa energía existe, pues no la veo. Si yo no tengo esa sensibilidad, si yo no cultivo esa sensibilidad, aquí justo en este slide tenemos lo que serían las octavas de frecuencia y lo que sería ese ser que podemos ver, ese ser energía o ese ser, ese fantasma o cómo se llama también. Es que mi español lo estoy olvidando y me pierdo muchas palabras, aunque tenía un español muy bien, pero de estar tanto tiempo acá. Este ser energía, este ser sin cuerpo, están sus octavas de frecuencia aquí. Entonces, dependiendo, entre más va avanzando en estos radios de frecuencia, que es la teoría del átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno que fue creado por Bohr. Además, os cuento una anécdota de este átomo. La estructura de este átomo se le reveló a este científico en un sueño. Él pidió que a través de los sueños lúcidos se le revelase esto porque llevaba quemándose la cabeza muchísimo para poder representar el átomo. Y resulta que en una noche, en un sueño, se le apareció la estructura perfecta, tal y como la conocemos. Entonces,
Este ser energía, en la medida que va subiendo estos niveles, esa energía se vuelve mucho más amplia, mucho más da. Y aquí es un poco visible. Cuando comienza a salir del cuerpo, es visible. Es como si fuese un holograma o una gelatina, como dicen los niños. Ay, es que estoy viendo, cuando yo trabajo con niños, vendándoles los ojos, dice, ay, estoy viendo un objeto gelatinoso. Y entonces ya sabes que el niño está viendo, comenzando a ver el mundo holográfico. Y al niño no se le explica que va a haber objetos gelatinosos. Entonces ahí ya te sorprendes. Por ejemplo, este es un test indirectamente para ver ese tipo de experiencias. ¿Qué pasa con la gente que no lo ve? Pues lógicamente que su estado está densificado, no ha podido separar el concepto del ser atómico y el ser energía. La gente que tiene realmente esa convicción lo ve y lo siente, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que he sentido que mi abuelo no sé qué vino y me tocó y me abrazó como siempre solía abrazarme, y eso sucede en las primeras semanas después del fallecimiento, ¿no? Hay personas sinestésicas, no necesariamente la gente los ve, hay gente que los siente o que los huele o que los escucha. Entonces, por eso de la sinestesia. De pronto, si tú no puedes verlos, podría posiblemente escucharlos o sentirlos o olerlos o en algún otro tipo de manifestación, porque la sinestesia es súper amplia, ¿no? Es la combinación de todos los sentidos, la potenciación de todos los sentidos. Y unos somos visuales, otros somos olfativos, otros somos táctiles, dependiendo nuestras creencias, ¿no? ¿Puedo hacerte una pregunta? Con gusto. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Para todos quizás también esta pregunta, ¿no? Empiezo con esta pregunta y también que quiero un poquito recapitular en cuanto a esto de todo lo que estamos hablando. Tú hiciste ya esta pregunta durante la presentación. ¿Dónde y en qué momento nosotros, los seres humanos, hemos perdido la capacidad de ser conscientes de nuestro poder o de saber de que cada uno es un Dios creador y constructor de su propio destino? ¿En qué momento? ¿O es que nunca lo logró saber? Y yo empiezo con que eh, tú lo has explicado muy bien, y además esta presentación no es como para adentrarse tan profundamente en lo que es todo el tema de la física, pero antes de responder a esta pregunta, de pronto por los compañeros, quisiera simplemente acotar que tenemos entonces, como tú dijiste, la física clásica y la física cuántica. La física clásica es la que desde hace mucho tiempo, Charis, pues gracias, has desconectado tu micrófono. La física clásica ya se estudió desde hace muchísimos años, o a siglos, podríamos decir, por mucha gente, y solamente tenemos que entender de que la física clásica estuvo estudiando toda la parte física, material, tangible, lo que se toca, es decir, el mundo, el macro mundo. Y la física cuántica, pues estuvo tratando desde hace pocos años, digo yo, para nosotros pocos años, quizás más de un siglo, empezó a darse cuenta, los científicos empezaron a darse cuenta que era necesario empezar a ver qué había más allá de lo visible. Es decir, la física clásica ha estudiado, ha creado teorías, leyes para ver lo que es el mundo visible, lo que vemos, tocamos. Y la física cuántica es para estudiar, analizar lo que es la parte del mundo invisible, lo que no vemos, lo que no podemos ver, pero podemos muchas veces percibir, como tú dabas ejemplos con respecto a esta forma de energía, de la sinergia, ¿no? De la sinergia. Pienso yo también de que nosotros es muy importante, como dijiste tú,
Y repito, quizás para que se quede para todos los que estén escuchando, de que aprendamos, de que sepamos de que hay un mundo más allá de esta realidad y que dependiendo del tipo de mente que tengamos, que cada uno tengamos, vamos a aprender a percibir, a interpretar, a construir, a reconstruir, a reconstruirse cada uno, que nosotros somos capaces de reconstruirnos según como querramos. Y con el paso del tiempo, lamentablemente, muchos seres humanos han ido perdiendo esa capacidad, creo yo, de ser conscientes de ese poder que tenemos, que es el de poder, de alguna forma, dominar quizás este tipo de energía invisible. Y se nos ha ido creando el miedo a ver que existe este tipo de energía invisible. Como decía Nicolás Tesla, que es uno de los que yo pienso que pusieron en la práctica algunas leyes cuánticas, ¿no? Él decía, ¿no? El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, los fenómenos invisibles, la humanidad va a avanzar más de una década que en todos los siglos anteriores de toda nuestra ciencia. Así Miriam, que tenemos mucho trabajo. como tú decías, ¿no? Somos creadores, somos co-creadores Así es. del universo, somos co-creadores. Y tú dices que cuando se perdió esto, ¿no? Esto se perdió en el cambio de paradigma. Esto no siempre ha sido así. Si vamos a estudiar las culturas antiguas, vemos que estas personas tenían muchísimo interés por el mundo invisible, por este mundo co-creador, por el mundo real, por lo real. Si vamos a ver los egipcios, si vamos a ver las culturas indígenas en Latinoamérica, esta gente tenía todo eso. ¿Qué pasó? Llegó un cambio de paradigma. ¿Y a dónde aparece ese cambio de paradigma? Aparece cuando se creó el famoso Triángulo de las Bermudas, que en una esquina están las religiones, en la otra las políticas, ideologías, y en el otro las necesidades creadas. Entonces ahí cada quien se comenzó a repartir el pastel y a generar todo lo que tú dices, ¿no? El miedo, las ideologías, todas estas historias de malestar, de división, de dividir para vencer, y todas esas rivalidades que comenzaron a crearse, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma nos ha hecho muchísimo daño, pero ahora tenemos que volver a cambiar el paradigma, crear un paradigma diferente a través de un modelo de pensamiento diferente y a través de una ciencia nueva que realmente nos lleve a buscar la realidad. Hemos avanzado en los últimos años, hemos avanzado muchísimo en ciencia, y yo me pregunto, oye, ¿por qué los gobiernos, por qué el mundo no dedica, en vez de tener a la gente muriéndose de hambre, no los ponen a investigar y a trabajar en ciencia? Para eso no debería de existir ni siquiera el famoso dinero, sino que debería estar medio mundo dedicado a investigar a la ciencia y a crecer. Pero el Triángulo de las Bermudas, como todo lo que entra por ahí se pierde, pues es el que está impidiendo que todo esto y que realmente los seres humanos evolucionemos, ¿no? Evolucionemos realmente y nos dediquemos a la ciencia, a la investigación, a crecer, a cambiar y a evolucionar como debe ser. No solo a nivel físico, sino a nivel de tecnología, a nivel de conocimiento y a nivel de conocer realmente el universo o los universos en los que podemos habitar y en los que nos podemos mover. Entonces hay que promover ese cambio de paradigma y ese pensamiento, pasarnos a esa línea vertical que es por la que yo siempre lucho, y abandonar esa línea catastrófica que está creada por el famoso Triángulo de las Bermudas, y en la que no podemos ni hacer ni decir nada, sino que simplemente escuchar y obedecer, ¿no? Coincido contigo. El día que aprendamos realmente a no tenerle miedo a todo esto, a despertar, a ser más conscientes, yo creo que aprenderemos también a ser felices plenamente, porque para eso estamos aquí. Tú lo A has eso hemos dicho. venido.
A eso hemos venido, Hemos así es. venido justamente a eso, a ser felices. Esa es la única orden que se nos ha dado para venir aquí a este paraíso terrenal que lo tiene todo. Todo, 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 todo. Es que yo digo, no debería de acostarse nadie con hambre porque es que la tierra, nuestra madre tierra, lo da todo, lo tiene todo para que nadie se acueste con hambre. Y es una vergüenza, una pena que ese triángulo de las Bermudas nos quiera hacer que nos perdamos como realmente todo lo que entra por ahí. No, otra pregunta. Yo tengo, si no tienen, yo tengo una, el que va a estar escuchando esto va a decir, están hablando de cosas invisibles. Obviamente, el aire es invisible, no lo podemos ver, pero no lo podemos negar porque existe. Pero cuando hablamos de Newton, Newton fue la persona que tomó un prisma y atravesó un rayo de luz y descubrió que se convertía en 7 colores. Esos fueron los 7 colores del espectro que nosotros podemos observar. Un señor años después decidió que si tenían diferentes colores, los colores deberían tener una temperatura diferente y puso un termómetro en cada color y obviamente puso un termómetro en la parte oscura para medir la temperatura del cuarto y mirar qué tanto variaban. Resultó cuando iba a comparar que el termómetro que había puesto en la parte oscura estaba disparado altísimamente. Todos los colores tenían temperatura, pero ese tenía una temperatura más alta y dijo, ¿por qué? Y ahí fue donde descubrió que había una sección que se llamaba ultravioleta, era debajo del color violeta y que no podemos ver. Y del otro lado, años después, se descubrió ¿El láser? el infrared y han descubierto los rayos X, los rayos gamma y todo eso. Y de todo el espectro energético solamente miramos esto. O sea que las cosas que vemos que hay a los lados no la podemos ver. Un ejemplo que yo pongo recientemente, Aurelio puso una foto que alguien le mandó de unos 4 muchachos en un parque en Medellín, en Colombia, que estaban sentados tomando un café o algo, era de noche, y al mirar bien la foto se observa que hay una quinta persona en la foto y que tiene la cara destrozada y que está allí, pero no sabe como que está muerto. Y resulta que en ese parque hacía un mes se había muerto un muchacho en un accidente de moto. Y cuando fueron a investigar y le mostraron la foto a los familiares, dijeron, ese es. O sea que ese espíritu que se desprendió de improviso del cuerpo, no supo que se había el cuerpo muerto y se quedó andando por allí. Ahora, las cámaras que tenemos ahora, digitales, cada día se hacen más precisas y pueden capturar mucho más de ese espectro que podemos ver y han capturado. Entonces hay muchas cámaras que ahora capturan espectros como ese o capturan luces, capturan muchas otras cosas. Y obviamente los militares tienen los equipos infrared para mirar de noche. O sea que lo que estamos es un poquito atrasados en la tecnología para ver las cosas invisibles. Sí. Yo os había prometido algo. Mira, este es el objeto más vendido en el mundo, que es un calidoscopio, ¿no? Se puede hacer en casa, lo podemos hacer. De niños tal vez jugamos todos con él. ¿Para qué? Esto nos representa realmente el universo, este objeto tan sencillo nos representa y nos puede dejar y llevar a volar la imaginación. Además, se pueden hacer una serie de ejercicios para ver y comienzas a desarrollar la capacidad de ver la materia invisible, ¿no? El mundo de lo invisible. Para aquellos que nos observan y son del mundo de la ciencia pura y dura, pues lo sentimos un poco porque aquí hablamos un poco temas diferentes por nuestras experiencias a nivel de la hipnosis, a nivel de todos los procesos que hemos ido aprendiendo, investigando, creciendo, ¿no? Y a partir de aquí, pues,
creo que tenemos un poco de autoridad para crear y hacer ciencia, ¿no? Aportar a la ciencia con responsabilidad, con ética y con mucho amor por lo que somos el ser humanidad, ¿no? El ser humano y tratar de, no, tratar no, eso es una palabra que no debemos usar, lo siento, y hacer que este planeta sea maravilloso y comenzamos a ser felices y a producir realmente, a dedicar, que se dedique medio mundo a la ciencia y a investigar y a hacer lo mejor posible, mientras el otro medio mundo se dedica a vivir en el amor y a hacer el amor, ¿por qué no también? Muy bien. Ya llevamos 1 hora y media de grabación. ¿Consideramos que estamos bien o seguimos Sí. algún otro tema? Ramiro, tengo una pregunta. La importancia del lenguaje dentro del desarrollo del ser humano en el campo de la física cuántica. ¿Cómo lo podrías explicar? A mí me quedó una cosa muy, muy bonita al escuchar a Miriam en una sesión de culturas ancestrales, ¿me parece, Miriam? ¿Me parece? Sí, Y puede tocó ser. el tema de los incas. Y la verdad que no sabía es que los incas, en la cultura inca no se manejaba el tiempo del pasado ni el tiempo en futuro. Entonces quedaba solamente el presente, ¿no? Entonces era la concentración a vivir en el tiempo presente, ¿no? Y es lo que está pasando en nuestro momento, que no, la gran mayoría de personas está preocupada de su pasado o con los problemas del pasado, o con sus problemas del futuro, pero no se concentra en el tema del presente. No sé qué me podrías... Pues vivimos un presente continuo, eso es real. No, el pasado no existe. Existen recuerdos del pasado o eventos del pasado que los guardamos en lo que llamamos la memoria humanidad. Entonces, en la memoria humanidad guardamos esos recuerdos, esos eventos que de pronto en algún momento nos hicieron vibrar a nivel atómico o a nivel energético. Entonces, a partir de ahí tenemos que cuidar nuestro lenguaje. En algún momento yo os decía hoy que si las palabras o los pensamientos nos enferman, los pensamientos nos pueden curar. Tenemos que ser muy pulidos con nuestro diccionario, por ejemplo, palabras como lo intento, procuro, me preocupo, y toda una serie de palabras que están hechas para que el hombre dude y no tenga la capacidad de avanzar y que además se van poniendo de moda en determinadas épocas o según quién esté en qué parte, en qué lado, pues todas esas palabras y todo ese lenguaje inocuo que hace que nuestras capacidades se vean tambalear, pues hay que cuidarlas, ¿no? Hay que cuidar muchísimo nuestro lenguaje, hay que cuidar muchísimo nuestro pensamiento y hay que cuidar muchísimo nuestras co-creaciones, ¿no? Una cosa es que donde está nuestra atención es lo que entra en nuestra vida y si mi atención está en lo catastrófico, pues entra lo catastrófico a mi vida. Si mi atención está en el bienestar, en la salud, pues lógicamente que mi ser energía y mi cuerpo atómico va a estar en esa línea de salud y de bienestar. Entonces, el lenguaje sí, hay que cuidarlo muchísimo, todo tipo de lenguaje literario, y sobre todo las palabras que se van poniendo de moda, hay que ir con mucho, mucho cuidado, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado. Ya decía, por ejemplo, la famosa tolerancia que resultó ser patológica. Hoy día, nuestras consultas de psicología están de pacientes con tolerancia patológica. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberlo hilar, saberlo trabajar y saber vivirlo y saber entenderlo. Porque, pues, no sé, hay ciertas minorías y ciertas cosas que ponen de moda ciertas cosas para dividir y para que la gente esté entretenida, nos entretienen y luego
pues ya está, ¿no? Está mantenernos entretenidos para no desarrollar realmente nuestro potencial y mantener ese 10% de la capacidad del cerebro que usamos y no poder avanzar un poco y usar un poco más de ese 10%. Dicen que Einstein tenía un 12%, usaba un 12%. Imagínate si todos lo usáramos. Pero está comprobado que se puede llegar a utilizar mucho más de nuestra capacidad cerebral. Y eso depende también de nuestro lenguaje. En el curso que yo hago de visión extraordinaria, trabajamos muchísimo el aspecto del lenguaje como una herramienta de crecimiento y de traspasar el velo de malla. Algo cortito solamente para acotar. Ya que estamos hablando esto de la física cuántica, en cuanto a lo que preguntaste, Martín, sabemos ahora, hoy en día se sabe y ya está también incluso probado, se sabe de que la física, por ejemplo, clásica, la que estudió Newton, Einstein y todos los demás, ha estado estudiando lo que es la física material. Al estudiar la física material significa que se mueven en un espacio y tiempo. Para la física material clásica existe el tiempo y el espacio. Y para la física cuántica, pues no existe el tiempo ni el espacio. Y al no existir el tiempo y el espacio, significa que nuestra vida a lo largo de todo el tiempo que nos toca vivir en este bello planeta, debemos también aprender a concentrarnos, de que para poder realizar realizar y que se haga realidad un objetivo que tengamos en la vida, si nos concentramos en todo nuestro poder, pensamiento, Sentimiento. percepción, deseo, que es la voluntad, ¿no? Deseo, voluntad, etcétera, podemos lograr milagros, ¿no? Dentro de nuestro mundo interior, espiritualmente, físicamente, biológicamente, podemos lograr milagros. Lo he visto con los chamanes indígenas, ¿no? Los verdaderos, ¿no? Los queros, por ejemplo. Gracias. Y supongo que también lo has vivido con tus pacientes de manera Así directa, es. lo has vivido y lo has sentido. Entonces, bienvenidos a la plenitud del vuelo y espero que este acercamiento a reconocer que hay otras formas de ver y de concebir el universo, el mundo, pues sea un pasito más en vuestra profesión, en vuestra experiencia de vida, de experiencia humana, de experiencia atómica y que trabajéis mucho por ese ser energía maravilloso que luego nos encontraremos allí en ese mundo real. Que no os preocupéis por los resultados, que los resultados los podemos cambiar, todos los resultados pueden ser cambiados y que lo real está en lo invisible. Así que muchas gracias por la invitación, gracias por la comprensión y nada, un placer haber estado con vosotros esta noche y en este momento de aprendizaje, de conocernos y de compartir algo pues anecdótico también, que es la física cuántica para nosotros los ignólogos, los psicólogos y todos aquellos que tienen otras profesiones, por supuesto. Ok, muchas gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Ya antes de cerrar, ¿alguien más quiere decir algo para despedirnos? Tiene cada uno 30 segundos para despedirse. Bueno, antes nada más, a mí me gustaría complementar lo que nos platicaba Ramiro y bueno, Miriam Martín, que platicaban del lenguaje. A mí me gustaría nada más complementar el tema de la música. O sea, súper importante, ¿no? Hablar en presente y como dicen claramente, todo el triángulo, como bien lo menciona Ramiro, el triángulo que es el distractor, ¿no? Les voy a dar música en donde solo se lamenten, les voy a dar música en donde solo recuerden sus penas. Entonces, en el momento en el que tú te programas desde el corazón, sintiendo esa parte, ¿no? Del lamento, pues lamento tendrás. Entonces, ¿qué pasa? Nos encanta poner las canciones de dolidos, ¿no? Como se dice acá, de lamento,
Y en cambio, si programamos desde la música, algo tan hermoso como es el baile, algo tan hermoso como es, digo, el presente lo es todo, la amada presencia del yo soy, ¿no? Entonces, bueno, para complementar nada más me gustaría añadir eso. La música es como eh, todo lo que aflora del corazón, el lenguaje y la programación de nuestra realidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, es un aporte muy importante, la música de alta frecuencia que se me olvidó contaros, ¿no? De esta música que comenzó a sonar con el slide en la medida que iba pasando. Es una música de alta frecuencia y en la que, como nos dice nuestra amiga aquí, Sharon, es una música que tenemos que comenzar a vivirla. Por favor, alejaros de esa música que nos separa, de esa música que nos entristece, de esa música que nos vuelve cada vez menos seres, menos personas, ¿no? Hay una música, lo siento por los compositores y los productores, pero se está creando música de tan baja frecuencia que llevan a las personas a la depresión y a tener asco de sí mismos, ¿no? Entonces hay que trabajar por la música de alta frecuencia y la verdad que es muy bonito tu apunte, muchas gracias. Sí, y bueno, nada más yo tengo una pregunta, bueno, Ramiro, tú que eres especialista, estoy como tratando incluso personalmente de vivirlo, esto de la afinación del 440, 432 Hz, que independientemente de la programación del lenguaje, que es súper importante, como bien lo menciona, bueno, lo estamos mencionando, además la afinación como perfecta, ¿no? La afinación incluso de nuestras células, de nuestros átomos, 432, bueno, yo tengo ahí un poquito de duda, probablemente, no sé, los hertz. Bueno, tenemos nuestra caja atómica, tiene esa maravilla, que somos seres musicales por naturaleza. Entonces, tenemos un diapasón aquí en esta parte de nuestro estómago, está nuestro famoso diapasón y es una música de alta vibración. Entonces, si escuchamos esa música, a veces decimos, ¿por qué no escuchamos, por qué no escuchamos nuestro estómago? ¿Por qué no escuchamos nuestra resonancia? Entonces ahí está, este tipo de música, mira, aquí tenemos todos los juguetes. Eh, Esta música te sana, te cura, te lleva a cambiar tu frecuencia, tu vibración, te sube de octava. Un día, si queréis, os explico un poco sobre las octavas y cómo funcionan y todo eso. Y con esta música, simplemente con hacer este sonido y ponerlo aquí, o en la parte que te duele, es súper curativa, ¿no? Entonces la frecuencia solfegio es maravillosa, un día hablaremos de ello también, si queréis, y podemos practicar un poco y utilizarla como medicina. Todas estas frecuencias son maravillosas y todas estas frecuencias tienen una razón de ser. Por eso lo que hablábamos que no es ahora que se estamos despertando, antes realmente sí que lo vivían. Antes lo vivían, antes lo sentían, lo usaban. Y por eso se creó todo este lenguaje musical maravilloso. Y la frecuencia solfegio es muy, muy importante en el proceso de evolución del ser atómico, del ser energía y de nuestro paso aquí por este planeta. Un día haremos un poco de charla y de juego con esta famosa frecuencia solfegio. Yo tengo unas cuantas instrumentos que utilizo para mí, no para mis pacientes, bueno, alguna vez algún paciente, pero lo utilizo para mí, lo utilizo para calibrar al ser que estando en ese bajo nivel de frecuencia o el tener que salir a ese bajo nivel de frecuencia, pues se descompensa y es como la guitarra. Ay, hablando de guitarra, Pepe Guitarra, yo quería preguntarte algo, no sé si sigues ahí. Sí. Porque en la física cuántica hablamos de que si yo tengo una guitarra en esta habitación
y en la otra habitación, Pepe Guitarra, hay otra guitarra. Si tu guitarra que tienes ahí se le desentona, Desafina. se le desafina una cuerda, una nota, la guitarra que está en la habitación de al lado también. Te lo dice, sí. Yo tengo, gracias por preguntar, porque cuando hablaste de 432, esa sería la A. Ahora se usa la 440. Pero la explicación que a mí me dieron un artesano una vez es que antes se usaban las cuerdas de tripas de animales. Sí. Y no podían alcanzar cierta vibración y llegaban y se usaba 432. Cuando el nylon se desarrolló y la parte metálica ya empezó a poderse subir a 440. Muchos compositores, muchos cantantes piensan que la tierra vibra al 432 y que por eso las canciones que se hacen usando la clave A o la nota A en la frecuencia. La nota A se usa para afinar las otras notas, las otras cuerdas. Yo estudié guitarra, fabricación de guitarra en España, guitarra española, y en México. El señor Jesús Velázquez en Michoacán, ¿cómo se llama ese pueblo donde hacen todas las guitarras? En Paracho, Michoacán. Un día me enseñó a hacer guitarra. Yo duré una semana en su casa y cuando me estaba afinando la tapa, me decía, sígame hablando. Y yo le dije, ¿y por qué? Y me dice, no, porque quiero afinarla con su tono de voz. Y digo, ¿pero para qué? Y dice, no, porque usted va a cantar, tiene que cantar. Entonces dije, bueno, esa fue una enseñanza grande. Pero una de las cosas, yo tenía en este cuarto, tenía 20 guitarras siempre en proceso de fabricación o terminadas, que yo las vendía antes. Y cuando yo hablaba con una guitarra abajo, estas me contestaban. Todas las guitarras vibraban. Entonces, si a eso te refieres, es fácil determinar cuál es la que está desafinada, porque con una que esté afinada tú pruebas. Y es maravilloso. Hay un señor que era un compositor y que tenía un trío, Los Romero, el papá de Los Romero, un señor español que vivió aquí en Los Ángeles. Él decía, cada nota tiene un principio, pero no tiene fin, porque vibra y continúa vibrando para siempre. El sonido sigue vibrando. Y eso me pareció profundo porque él era un músico que tocaba en los bares. Pero definitivamente sí, la música, a mí me gustaba mucho la música esa de la puñalada trapera, esa donde matan al traidor y la cama de ser de piedra y de piedra la cobija y todo eso. Porque son momentos, como decía Pablo Picasso, son los periodos azules que uno tiene, los periodos realmente de baja vibración, pero a medida que uno sale, yo no puedo, por ejemplo, oír algo que se llama rap o algo que se llama Los Cuatro Felices Juntos, algo así. Eso no es música para mí. Eso me irrita. Pero bueno, pero sí me gusta un Johann Sebastian Bach o cualquiera de estos. Yo solamente toco música clásica porque es lo único que realmente provee la altura a la vibración que uno tiene. Sí. Pero podemos hacer eso. Yo sé que tú tienes todos los tuning fork de toda la frecuencia. Nos puedes enseñar, Ramiro, la próxima eso. La próxima vez charlamos un poco sobre eso. Quiero invitarte a que hagas un experimento. Coge dos guitarras, las armonizas y deja una en una habitación y la otra la dejas en otra habitación. Y escoges una al azar y hace que se desentone, se desafine una de sus notas. Y la tocas desafinada. Y luego vas a la habitación contigua y tocas la siguiente guitarra a ver qué resultado tienes. Lo grabaré y compartiré en un video la próxima con ustedes. Vale, genial. No sabía que se desafinaba, pero sí, vamos a hacer el experimento.
Es Yo sí, un experimento cuántico que se hace normalmente con los alumnos y para sorprenderlos, ¿no? Y todos los alumnos se quedan, ¡oh! Por favor, ¿qué ha pasado aquí? bien. Eso Bueno, es la cuántica. ¿alguien Bueno, yo más? pienso que eso, por ejemplo, de las, ay, perdón, eso de las cuerdas puede ser como, bueno, basado en que todos somos vibración, ¿no? En la teoría de las cuerdas. Se llama Entonces, al resonancia. momento, ok, Se llama por resonancia. Entonces, la resonancia hace que se vaya desafinando. desafinando, Sí. se vayan desafinando los instrumentos y eso pasa con nosotros. Llega tú a una fiesta, está fantástica la fiesta y tal, y llega tú con cara de perro, pues toda la gente comienza a contagiarte de tu cara de perro y terminan muchos sentados allí aburridos. Pero llega tú a una fiesta y están todos con cara de perro, pero llegas y estás allí feliz, encantado, mientras mueve la fiesta, todo el mundo comienza a subir y dice, oye, pero es que ha pasado algo que no sé qué pasó, y la gente no se da cuenta de esa resonancia tan bonita que llevamos en nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, ¿no? Sí, eso sí lo he probado yo, la química que llaman. Sí, sí. En fiestas, yo asisto mucho a fiestas, pero donde va mucha gente, mucho público, a veces recogen fondos y hay gente que uno no conoce. Hay 1000 personas en ese parque sentados en mesas y todo el mundo medio serio, pero entonces aprende uno a sentarse en la mesa, se introduce o se presenta a los 4 o 5 que hay ahí y decide ser feliz con esos 4 y 5 y empieza a hablar, a echar chistes y a hablar y a echar chistes y hable para aquí. Y esa energía se va trasladando a la mesa siguiente que nos oyen tan alegres y empiezan a hacer lo mismo. Y cuando menos uno piensa, ya todo el mundo está enganchado ya en la fiesta. Y Eso, entonces, Pepe, esa, perdona, y entonces ahí te das cuenta que no sabes si el gato sube o si el gato baja. oh sí, Sigue, sigue, ambos. sigue contándolo. Sí, no, no, entonces esa es una técnica que hemos hecho. Los amigos cuando vamos a recoger fondos para algo, se reparten en las mesas y cada uno crea un ambiente alegre en las mesas. Y cuando estas 4 o 5 mesas están en el apogeo, las otras miran y se vuelven y listo. Y sin necesidad de que haya alcohol. Y aquí hablaríamos del famoso campo del punto cero. Si ves lo fascinante que es la física, pues aquí ese remolino, ese campo de Fascinante. punto cero, Así es. ese campo de punto cero comienza a contagiarse y sin saber por qué ni cómo, y termina en una fiesta maravillosa y es donde no se sabe si sube o si baja, pero están en un estado maravilloso, divertido, cómodo, y luego la gente no se quiere ir y tú los quieres echar y tú dices, ¿a qué hora se van? Dice, pero ¿cómo se van a ir si están en un estado de punto cero donde la diversión, la satisfacción tanto atómica como energética, está en su plenitud? También tenemos remedio para eso, se llama café. Empieza a repartir café y la gente se le quita el punto cero. Sí, sí, sí. Ok, yo creo que ya tenemos buen tiempo y yo les agradezco a todos, compañeros, por estar presentes y haber compartido con las preguntas y las presentaciones. Realmente fue una cosa maravillosa. Y voy a hacer el experimento de guitarra porque de pronto nos habla de las frecuencias. Eso me interesa mucho. Y voy a leer también las vidas paralelas de este señor también, Michio Kaku. Es uno de los que todavía no le da miedo soportar y apoyar la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas no ha avanzado mucho porque no ha habido el fondo necesario para que se La estimule. teoría del todo es una teoría que tendrá mucho, mucho trabajo para poder explicar, llegar a explicar la teoría del todo y Sí. es maravilloso ese punto. Yo, Charis, ah, ¿tú nos darías una charla sobre los efectos de la música? Pues bueno, así como tal una charla completa,
Sí, yo No te lo sé, ayudo si tendría... quieres, pero Ahí ayudamos. La ayudamos verdad entre es que todos. personalmente es un tema muy bonito porque de hecho lo Sí, estoy me encanta. experimentando personalmente, ¿no? Mm. Cómo cambiar la frecuencia y cómo entrar en la frecuencia ideal, ¿no? A través de la música, la sanación a través de la música y la meditación, ¿no? Estas ondas beta, delta, es un mundo infinito de conocimiento y de aprendizaje. Y es fantástico, ¿no? O sea, es de las tantas cosas que estoy tratando de aprender. Ujú. Bueno, perdón, que estoy aprendiendo, que aprendo, que Muy bien. practico, que implemento y que como la comida, como dicen hasta la gente, ¿no? Llegas a una fiesta, inmediatamente sientes una frecuencia completamente distinta y en ti está poder cambiar la polaridad inmediata de esas personas, ¿no? Entonces, es padrísimo porque pues si tú llegas, te empiezan a andar de problemas y tú te pasas esa frecuencia, sales deprimido, ¿no? Pues vamos a por ello, ¿vale? Creemos una charla y un trabajo entre todos sobre la música, el ser musical que somos y cómo la música nos puede poner en evolución o en involución. Entonces, te invito, la verdad que Pepe es aquí el organizador, pero me atrevo a invitarte a que eso suceda y que todos estemos en ello porque es un tema maravilloso. Le voy a mandar un cuestionario a cada uno para que digan cómo pueden contribuir y armamos la agenda de esa manera. Genial. Perfecto. Sí, la idea es que todos Genial, compartamos. genial. Bueno, gracias a todos. Antes, Muchas Entonces, ¿puedo gracias. nos despedirme un despedimos. momentito? Sí, Sí, Miriam, yo go lo ahead. sé. Algo rápido para todos aquellos que nos van a ver, que nos están viendo. ah, yo les recomendaría escuchar las lecciones que da María Victoria Fonseca. Es una astrofísica española y da unas exposiciones sobre física cuántica muy interesantes. Y bueno, esto lo pueden ver en YouTube en Escuela de Atención. Y luego también sobre la física cuántica hay un libro muy interesante de otro físico español, José Ignacio Torres. Este libro se llama Tu futuro está en juego, porque ya que la mayoría está apuntando hacia la tecnología, a tratar de ver qué es lo que trae toda la física cuántica para poder explotarla a nivel comercial, ¿no? Pero se están olvidando de que la parte espiritual del ser humano es muy importante. Y bueno, para despedirme solamente quiero decirles que tú que estás viendo este video, tienes que saber que tu ser está en tus manos. Sé feliz. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Ok, Martín, no. Gracias, Pepe. Gracias, Ramiro, como siempre. Lindísimos y gracias por compartir tanto conocimiento con tanta belleza y con tanto cariño, ¿no? Mucho. Siempre me sorprenden y gracias por todo, Pepe. Ok, gracias a todos por participar. Realmente he aprendido mucho hoy también. Ramiro, última Yo palabra. digo que Cierre. la teoría está en los libros, leer muchos libros, leer, compartir y luego pues a comenzar a practicar y a experimentar. El mundo de lo invisible es maravilloso, estáis todos invitados a explorar ese mundo y a generar nuevas ideas y a crecer como seres de energía que somos. Este libro me permito recomendarlo. Es un filósofo francés de 1860 y pico, que es uno de los que explica filosóficamente la doctrina del espiritismo. Y a los que quieran ver este libro, lo quieran leer, es una obra maestra de que demuestra que la vida continúa. Y yo he grabado, este libro lo he grabado en videos en YouTube, videos de 20 minutos para los que no pueden leer o los que le da pereza leer, lo pueden ver en los videos que yo los narro y trato de ser bastante enfáticos. Son dos libros que pueden cambiar la vida del que los lea.
Gracias. Oh, Hasta la próxima. no. Bueno, termino la reunión. Gracias.